Les voy a contar un poquito sobre el Centro de los Derechos del Migrante. Somos una organización binacional sin fines de lucro que pues acompañamos a las personas trabajadoras migrantes a conocer y a defender sus derechos en los lugares de trabajo en los Estados Unidos y también desde los lugares de origen en México. Lo que intentamos, nuestra visión, nuestra meta es mejorar las condiciones laborales de las personas que viven en Estados Unidos, que trabajan en Estados Unidos. Nuestro principal enfoque es a través de los programas de trabajo migrante, las visas de trabajo temporal, H2 y otras, pero no exclusivamente. También acompañamos a personas que están en Estados Unidos, que allá trabajan y tienen problemas laborales, abusos a sus derechos, sin importar realmente su estatus migratorio, sin importar si tienen algún tipo de visa o permiso para trabajar o no. Y pues nuestros ejes de trabajo, la forma en cómo acompañamos y buscamos ese acceso a la justicia para las personas migrantes es a través de la educación, la promoción y el desarrollo del liderazgo, y a través también de servicios legales directos y vinculación cuando nuestro equipo de abogados, de abogadas no puede litigar cierto caso. Siempre acompañamos al trabajador hasta conseguir alguna vinculación con alguna agencia de servicios legales, alguna organización que sí pueda hacerlo. Así que, pues por eso decimos que hacemos un acompañamiento directo o una vinculación, y a través de procesos de incidencia con gobierno en México, con gobierno en Estados Unidos, a través del uso de medios de comunicación y otros espacios en donde buscamos alzar la voz de las personas trabajadoras migrantes y las propuestas que tienen para mejorar las condiciones laborales. Así que esos son los servicios a través de los cuales pues hacemos nuestro trabajo. Y tenemos un trabajo muy cercano, un trabajo con el Comité de Defensa del Migrante, que pues también tenemos aquí a varias personas, pero en esta ocasión Adareli está representando al Comité de Defensa del Migrante, que son personas, algunas de las que están en la foto de mi lado derecho en la pantalla, y le voy a pasar la palabra a Adareli para que ella nos cuente un poquito, pues, quién es Adareli y qué es el Comité de Defensa del Migrante. Ada, ¿estás por ahí? Hola, sí. Buenas tardes, pues buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Pues mi nombre es Adareli Ponce, yo soy del municipio de Chopulhuacán, del estado de Hidalgo, y ya desde hace más de 15 años formo parte del Comité de Defensa del Migrante, ¿verdad? Que en sí pues somos un grupo de líderes migrantes, exmigrantes y también familias que luchamos por obtener justicia laboral en los Estados Unidos a través de la capacitación sobre derechos laborales de las personas trabajadoras migrantes y la promoción de cambios legales y políticas bajo su propio liderazgo, apoyado obviamente por el CDM. En sí, la labor de nosotros desde nuestra comunidad, pues es más que nada como ser los portavoces, ¿no? de esta organización tan grande que es Centro de Derechos del Migrante, a través de talleres que de repente damos, cuando viene Centro de Derechos del Migrante al municipio, a la comunidad, nosotros nos apoyamos, visitamos comunidades también y pues sobre todo asesoramos a los trabajadores migrantes, ¿no? Que ya sea que estén trabajando en Estados Unidos acerca de sus derechos, porque hay muchos que pues no saben qué onda, o también, por ejemplo, en este caso de los fraudes, ¿no? Que es un tema que se va a ver un poquito más adelante, próximamente a otro taller, pero que sí me gustaría mucho mencionarlo porque quizá las personas que están aquí, pues a lo mejor ya han intentado ir a Estados Unidos o quieren ir, o de repente también sufrieron algún fraude. Entonces nosotros como comité, pues más que nada es la labor que estamos haciendo. Es una, es un orgullo ser parte del comité porque a través de la labor que nosotros hacemos, pues sentimos que ayudamos a las personas, sobre todo cuando las personas se acercan a nosotros que no saben, pues, por ejemplo, qué hacer o a quién recurrir, ¿verdad? Que a veces, pues, dicen, pues, la organización, pues, está muy, o se les complica más que nada, entonces, pues, ya con nosotros, a través de nosotros, ¿verdad? Digamos, pues, podemos ayudar. Entonces, quiero mencionar también que el comité está formado por tantas personas, ya somos más de 60 chicos y chicas,
pues de los estados, ¿no? De Hidalgo, de Veracruz, de Baja California, de San Luis, Oaxaca, Puebla, etcétera, etcétera. Entonces, pues, gracias a las personas que están aquí acompañándonos y pues invitarlos a que no se despeguen y sobre todo a que le pongan todas las ganas porque todo lo que van a aprender es muy, muy bueno y sobre todo muy importante. Gracias. Muchas gracias a ti, Ada, y sí, gracias a las personas que se unen. El comité es un grupo que pues estamos trabajando muchísimo para crear esa comunidad necesaria, esa organización colectiva necesaria para defender los derechos de todas las personas trabajadoras migrantes en Estados Unidos, que ahorita conforme avancemos la conversación verán que son cientos de miles. Y que pues solo la organización y que las personas conozcan las herramientas, conozcan los derechos, conozcan las alternativas, es lo que realmente nos ha llevado a tener logros grandes actualmente, que sí ha habido muchos cambios y muchos logros y aún hay mucho que hacer, por eso estamos aquí insistiendo con estos talleres, ¿verdad? Pero bueno, gracias también estoy viendo que se acaban de unir algunas personillas por ahí, algunas personas, por favor, si quieren dejarnos en el chat su nombre, desde dónde se están conectando y algo que quieran compartirnos sobre ustedes, pues por ahí vamos a irles leyendo. Muchas gracias. Si en cualquier momento quieren hacer una pregunta o comentar algo, pueden levantar la manita y abrir el micrófono y van a tener, por supuesto, el espacio para poder hablar. Así que bueno, vamos a entrar ya al tema del día de hoy, que vamos a platicar un poquito de la historia. Y le voy a pasar la palabra a mi compañero Ricardo, que él nos va a ayudar a presentar esta parte de nuestra sesión. Ricardo. Muchísimas gracias, Jos. Bienvenidas, bienvenidos todos las personas que nos acompañan hoy. Y queremos arrancar esta parte con la participación de ustedes. Y la primera pregunta que queremos hacerles es si han escuchado o saben cómo inició la migración laboral temporal entre Estados Unidos y México. Y si usted tiene la respuesta o tiene alguna idea, puede levantar su mano, puede quitarse, puede abrir su micrófono donde dice silenciar, le quitan y pueden dar una opinión. Ninguna respuesta es errónea en este espacio. Todas las respuestas son buenas. Entonces, no sé si alguien quiere mencionar algo. Yo veo que el PD está como pensando entre ¿tendré la respuesta o no? Puede comentar. Eleazar también. Por ahí es. Ángela, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Soy Ángela de Paraíso, Tabasco. Bienvenida. Pues tuve un acuerdo con la señorita Natasha que hoy íbamos a tener la primera clase. A ver de qué se trata. A ver si puedo. Excelente, sí. Y Ángela, ¿usted ha escuchado más o menos esto del programa Bracero? ¿Ha tenido algunos familiares? ¿Qué ha escuchado de este programa como tal, del programa Bracero? Pues apenas el año pasado empecé con Natasha. No tengo mucho conocimiento sobre de eso. Y no se preocupe, la idea es que esa respuesta después cambie al final de esta sesión. Y seguramente muchas personas hemos escuchado lo del programa Bracero. Para ser honesto, antes de hacer esta presentación, yo había escuchado, ¿no?, el programa Bracero. De repente había visto algunas personas haciendo protestas en el Zócalo, diciendo que les debían algún tipo de dinero y pues uno escuchaba mucho, ¿no? Pero vamos a hablar en específico qué es este programa Bracero y cómo es que inicia la migración laboral temporal entre México y Estados Unidos. Y si quieren, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque justamente vamos a arrancar en el año de 1942. Cuando arranca este programa Bracero. Y como podemos ver aquí, algunas imágenes muestran de qué trata un poco este programa, ¿no? Vemos por ahí primero que eran, pues ahí se ven puros hombres, veo hombres ahí trabajando en el campo, otros ahí como organizándose, ¿no? Pero vamos a regresar un poco
en qué estaba sucediendo en el mundo y qué estaba sucediendo en México para comprender un poco por qué es que se toma esta decisión por ambos gobiernos de México y de Estados Unidos en realizar este programa. Y en la siguiente diapositiva justamente vamos a ver que el programa Bracero inicia en 1942, cuando en el mundo está justamente algo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Esto de la Segunda Guerra Mundial ocurrió entre 1939 y en esta guerra se movilizaron más de 100 millones de militares hombres. Y en esta guerra Estados Unidos participó. Y entonces ven que la mayoría de hombres que se dedicaban al campo en Estados Unidos, pues ya no están. Todos se fueron a la guerra, todos están ahí representando a su país. Y entonces, pues el gobierno de Estados Unidos nota que las cosechas pues se están echando a perder, está notando que no hay tanto alimento, que hay un problema, un serio problema de mano de obra. Y eso también, pues de alguna manera repercute en México, porque en la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta que también en 1942 ocurre algo, ¿no? Y México se suma a la guerra, pero también en 1942 el gobierno hace un primer tratado de comercio entre México y Estados Unidos, y en agosto estos dos presidentes que ahí están muy elegantes comiendo en Monterrey, el 4 de agosto dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar un programa en el que tú, México, me puedas apoyar a la cosecha, ¿no? Me puedas ayudar con la agricultura y me envíes unos hombres. Y entonces el gobierno de México dice, no, ¿sabes qué? Pues sí, yo veo que puedo ayudarte con esta mano de obra. Y entonces inicia este programa Bracero, que como lo dice su nombre, como tal, no es que dijeran los presidentes, se va a llamar programa Bracero. Lo que sí ocurre es que este programa se dieron cuenta que los hombres utilizaban mucho sus brazos y de ahí surge esto de Bracero, ¿no? De que es un programa principalmente que se dedica a la agricultura y segundo, que es un programa enfocado exclusivamente a puros hombres mexicanos que van a dedicarse a trabajar en el campo en los Estados Unidos. Y vamos a ver también en la siguiente diapositiva que en este programa se ven pues unas grandes oportunidades, ¿no? Se ve que hay la necesidad de trabajar y también hay muchas necesidades de las familias mexicanas en poder tener un ingreso. Pero esto que también ocasiona varios problemas cuando uno llega a los Estados Unidos, ¿no? Y entre ellos, pues la discriminación, el racismo y la explotación. Y escuchen ustedes estas citas que decían las personas sobre nosotros, las y los mexicanos. Y dicen, los mexicanos son de estatura corta, por eso se agachan menos y son ideales para la pizca, ¿no? También dicen, el trabajo de campo requiere de ciertas habilidades que los mexicanos saben hacer por sus condiciones biológicas. ¿Ustedes piensan que esto, pues es cierto, es que únicamente los mexicanos o las personas que vivimos en Latinoamérica somos los únicos aptos para trabajar en el campo? ¿Es porque somos morenos y pues no nos toca el sol o qué? ¿Creen que esto es algo positivo? Y pueden irlo escribiendo en los comentarios, ¿no? Pero también notamos en estas imágenes que ustedes ven aquí, que están en inglés, unas frases que son bastante negativas, ¿no? Y acá dice, no personas negras, no personas mexicanas, no puertorriqueños ni perros. O sea, básicamente nos veían a las personas de color en una categoría parecida a los animales, ¿no? Acá abajo también vemos que dicen, solamente servimos o atendemos a personas blancas, no españoles o mexicanos, ¿no? Y esto es parte de los problemas que se empezaron a visibilizar durante el inicio de este programa, ¿no? Y esto, ¿cómo se le llama? Esto es discriminación y racismo, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante en nuestro siguiente taller, pero vemos que surge el programa Bracero, surgen las primeras oportunidades de trabajo temporal y con esto también surgen estos problemas. Y acá vemos parte de las condiciones en las que se encontraban los trabajadores, ¿no? Todos ellos, como se ven aquí con sus sombreros, transportados todos en el carro, ¿no? Para irse a trabajar. Imagínense que esté sucediendo esto en medio de COVID, ¿no? Seguro ahí contagio
para todas y todas. En las siguientes fotos también vamos a ver ciertas ilustraciones, ¿no? Porque algo que surgió de entrada es que era 1942, estaba la Segunda Guerra Mundial, pero también México viene de haber vivido una serie de una revolución, entonces las necesidades en México son muy fuertes. Y por todas estas necesidades que había, también había esta idea, ¿no? De que los mexicanos veníamos sucios, veníamos con piojos, y entonces todos los hombres antes de ingresar a Estados Unidos les eran quitadas su ropa y les echaban como tipo insecticida, ¿no? Que se llama TDT. Y si no me corrige mi compañera Joss y mi compañera Natasha, pero básicamente lo que hacía este líquido era supuestamente quitarte los piojos, matarte, todo esto, ¿no? Y realmente estos se dieron cuenta que era un químico que afectaba en su salud a todas las personas migrantes, ¿no? Pero era algo que tenían que hacer y era tanta la necesidad de nuestra gente que pasaba por eso, ¿no? Y seguramente ustedes, si tienen familiares que estuvieran en el programa Bracero, escucharon de esto. Y si vemos después, hay algo similar con lo que sucede actualmente, justamente también con las personas trabajadoras del campo, con los pesticidas, ¿no? Y esto es algo que, digamos, ha ido cambiando y que organizaciones como CDM ayuda a combatir el racismo, este tipo de pesticidas que perjudican a nuestra comunidad, pero esto lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Y acá hay una cita que dice, de la misma manera y con la misma sensibilidad empleadas para manejar el ganado, al cruzar el puente desde México en Hidalgo, Texas, los hombres fueron reunidos en grupos de 100 en una caseta improvisada y rociados con DDT, que es este líquido que es muy malo y que fue también parte del químico que usaron en los centros de concentración nazi. Entonces, era un químico totalmente malo. Y esto era parte de los problemas que empezaron a ver durante este programa Bracero. Siguiente, por favor. Y algo que nos dimos cuenta también es que dentro de todas las personas migrantes que viajaban, aquí está este mapa. Y en este mapa ustedes pueden ver nuestro mapa de México. Y como vemos estos mapas, estos estados son los estados donde fueron personas migrantes, ¿no? Que empezaron el programa Bracero. Y se tiene contabilizado que aproximadamente 4 millones de mexicanos participaron en este programa. Y estos estados que se ven de azul son los estados donde llegaron todos los mexicanos durante este programa. O sea, básicamente los mexicanos estuvieron en todo territorio estadounidense ayudando a que las cosechas pudieran continuar y no fueran desperdiciadas durante esta época donde no había mano de obra en los Estados Unidos. Recuerden, estamos hablando 1942. Y también notamos que estos trabajadores empezaron a asumir un costo financiero que actualmente sucede. Muchos pedían dinero para poder pagar todos los trámites, para poder trabajar del otro lado de la frontera. Y esto es algo que realmente continúa ahorita, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes han tenido o tuvieron que endeudarse para poder ir a trabajar a los Estados Unidos, que por cierto, aquí en el CDM nosotros tenemos una frase que a mí me encanta y que es que nadie debe de pagar por trabajar. Y vamos a ir hablando más adelante en nuestros próximos blogs sobre esto en específico. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y ahora vamos a ver justamente qué logros y retos hubo del programa Bracero, que nada más para hacer un reconteo, programa Bracero inicia en 1942. Es un programa que únicamente iba enfocado en hombres trabajadores mexicanos que iban a trabajar a los Estados Unidos. Y ahora mi compañera Natasha se va a encargar un poquito más de detallar cuáles fueron estos logros que encontramos y cuáles fueron los retos del programa Bracero. Hasta ahí lo dejo, no sé si alguien tiene alguna pregunta y vemos que ya se van conectando más personas. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla en el chat y vamos a tener un momento donde vamos a poder responder las preguntas que ustedes tengan. Ahí lo dejo. Gracias. Adelante, Natasha.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todas las personas que están aquí acompañándonos. Y como bien decía Ricardo, pues estos son algunos de los inicios del programa Bracero. Obviamente inicia con la guerra, pero se extiende varios años más. No sé si alguna persona de las que están aquí tuvo o tiene algún familiar que haya participado en el programa Bracero. Yo sí tuve, alcancé a tener mi tío abuelo, es un hermano de mi abuela, que fue el último hijo de la familia, alcanzó a ir en su juventud muy jovencito a Estados Unidos a trabajar en los ferrocarriles, que también fue otra industria muy importante. Flor, Yasmín y Ada, si quieren participar. Ada primero, porque es la primera que vi que levantó su mano. Sí, Natasha, de hecho, mi abuelito fue parte del programa Braceros y mi papá también participó ya lo que le tocó lo de las visas, entonces por ahí va la cadenita desde aquí, desde el estado de Hidalgo. Gracias, Ada, ¿no? Pues el estado de Hidalgo con una tradición de migración ya muy larga. Gracias. Flor Yasmín. Sí, de mi parte no, pero tengo compañeras que me han platicado que sus papás igual inmigraron y ellos en el tiempo de los braceros, ellos venían al algodón, lo que viene siendo la cosecha del algodón, y también a raíz de eso pues ya fue cuando les dieron también permisos de trabajo, me parece, pero no, de mi familia no tuvimos la dicha, pero sí he escuchado testimonios de gente que dicen que se vinieron en el tren en ese tiempo. Entonces, cuando me platican, me imagino esa historia y digo, wow, gracias. Muchas gracias, Flor. ¿Recuerdas a qué lugar iban a cortar el algodón? ¿A qué estado? No, solo que ellos venían de Michoacán para acá, para Estados Unidos. Ok, Sí. Muchas gracias. Gracias, Flor. María Trejo, también veo su mano levantada. Sí, hola. Mi papá estuvo en el algodón en Washington. Venía del estado de Guanajuato y se venía, cada año regresaba al pueblo a hacer un hijo más. Nosotros fuimos 13 hijos, mi mamá estaba ya con nosotros. Yo fui una de las últimas, pero mi papá estuvo por acá. Por acá, es que yo estoy en Estados Unidos. Muchas gracias, María. Sí, también, bueno, desde Oaxaca, yo soy de Oaxaca y mi tío viajó de Oaxaca a la industria de los ferrocarriles, pero la verdad yo no sé en qué estado fue en el que él trabajó. Pero bueno, es como ya vimos antes en el mapa, gente de muchos estados de México, de prácticamente todo el país, fue a casi todos los estados en Estados Unidos. Entonces fue algo muy importante en su momento y que duró varios años. Y algunas de las cosas que podemos pensar que son logros o cosas importantes y que podrían ser positivas es que fue el primer acuerdo bilateral entre dos países firmado por México y Estados Unidos para la migración laboral temporal. Esto no quiere decir que no había migración antes. Siempre ha habido migración a Estados Unidos. Las personas cuando han buscado trabajo, pues cruzaban la frontera y buscaban emplearse en los Estados Unidos, pero este fue el primer acuerdo en el que los gobiernos, como vimos en la foto, los dos presidentes, los dos representantes de los gobiernos se sientan a dialogar y a negociar cómo van a hacer para que trabajadores de un país vayan por estancias cortas a trabajar en otro. Y eso lo vieron como algo positivo que podía ser a largo plazo. Uno de los argumentos era la falta de personas en los campos por la guerra, porque la gente pues se fue a la lucha, se fue a hacer la guerra, muchos murieron y entonces los trabajadores mexicanos pusieron sus brazos para sacar adelante las cosechas, los servicios, las industrias. Sin embargo, la guerra se acabó en 1945, pero el programa duró hasta 1964, es decir, 20 años más prácticamente, ¿no? De que las personas estaban participando en este programa y se incorporaban a las industrias por periodos cortos.
Y justamente como parte de un diálogo, había la posibilidad de mejorar las condiciones del trabajo, del salario y de los acuerdos entre estos dos países. Eso pues traía muchos retos, claro, lo sabemos. Una cosa es poner los acuerdos o las leyes en el papel y otra cosa es hacerlos reales. Entonces, esos fueron los retos en el que el contrato amarra al trabajador. Es decir, lo que está por encima del trabajador es el contrato. Y si un trabajador quería irse de un lugar donde no era bien tratado, era muy difícil. No podía, porque no podía cambiar de empleador tan fácilmente. Tenía que respetar su contrato y trabajar con la persona que lo estaba llevando, con la persona que lo estaba contratando. Veo a don Martín que tiene levantada su mano. No sé si quiere participar en este momento, don Martín. Nada más un pequeño comentario, Natacha. Sí, adelante. Sí, mi papá fue bracero y él nos comentaba todo. Estuve viendo ahorita las fotos que estaba poniendo Ricardo. Me platicaba más o menos lo que estaba lloviendo, ¿verdad? Todo lo que pasaban para lograr ir a trabajar, acerca de los transportes, inclusive que se iba de aquí de Zacatecas él está yendo a California a un pueblo que se llamaba Pecosville, algo así. Entonces, y me comentaba que ya llegando al lugar, pues todo lo que pasaban, ¿verdad? Porque sí había mucho racismo, mucha discriminación, inclusive mucha explotación laboral. Y ahorita que estoy viendo, pues sí me hace recordar todo lo que me platicaba madre. Gracias por compartirnos, don Martín. Sí, pues es un programa en el que participaron muchos de nuestros abuelos, a lo mejor no en nuestra familia, pero sí vecinos, gente de nuestra comunidad. Gracias por compartirnos esa parte de su familia también. Y retomando la conversación, pues sí, otro de los retos también era que, como decíamos, pues había contratos, ¿no? Porque muchas veces las personas se pasaban, trabajaban, pero así sin un contrato. Durante el programa Bracero había un contrato, pero no cumplían siempre con el contrato los empleadores. No había un pago adecuado de los salarios. Las viviendas y las condiciones sanitarias dejaban mucho que desear, había enfermedades, no había un cuidado de saber cómo estaba el trabajador, si tenía buenas condiciones en su vivienda o en su trabajo. Y también, pues, otra situación es que hay discriminación en el reclutamiento. Solo los hombres podían acceder a estos trabajos, aunque hubiera mujeres que efectivamente también pasaban la frontera y trabajaban en Estados Unidos. El programa Bracero solo reclutaba hombres. Otra situación que también ha sido bastante sonada y que llega hasta nuestros días es que cuando el programa Bracero estaba activo, el reclutamiento se hacía a través de las autoridades mexicanas. Y una parte del salario que percibían los trabajadores allá, se guardaba, digamos, en los fondos del gobierno para poder regresárselos a los trabajadores cuando estuvieran ya en México una vez finalizada pues su contrato, su temporada. Y hay varios grupos de braceros, de exbraceros, que hasta la fecha no han recibido estos fondos. Ha sido muy triste ver cómo en algunos documentales o noticias, varios de ellos ya personas muy grandes o familiares, porque ya los trabajadores fallecieron, siguen peleando por la recuperación de estos fondos. Y esos son algunos de esos retos o dificultades que ha tenido el programa, que pues duró mucho tiempo. Y a pesar de todas las dificultades, la gente iba y seguía yendo, y pues a la fecha ya no existe, pero vamos a platicar un poco de cómo ha cambiado esa migración temporal. María, sí, por favor, veo que tiene su mano levantada. Sí,
Mira, en ese yo tenía conocimiento de que tenían derecho a un fondo, pero no sabía si lo que podían reclamar en Estados Unidos o en México. Mi papá se murió con esa esperanza de poder reclamar y no hubo nada. Entonces yo tenía conocimiento que era en Estados Unidos, porque como se venían por contrato, yo me imagino, yo no hablé mucho con mi papá, pero siempre él regresaba y se venía, regresaba y se venía. Y entonces yo pienso que era con contrato y ya al último ya no pudo reclamar nada. Eso es muy triste. Sí, ha sido una situación muy complicada. Varios de los fondos en realidad están del lado del gobierno mexicano. Don Martín, si quiere participar con este tema. Sí, acerca de lo que dice María, sí, todos esos fondos sí se instalaron aquí en México, porque a nivel nacional ha habido marchas inclusive donde el gobierno mexicano se ha negado rotundamente a entregarles esos fondos a los braceros. Y yo te estoy hablando, braceros, desde que se inició, desde ese 1942, porque mi papá se empezó a ir en el 1945 y estuvo yendo hasta 1960 y tantito. Y él sí siempre estuvo con esa idea de que ese dinero se le iba a reembolsar ya estando él aquí en México, porque ese dinero ya estaba aquí en México para que el gobierno mexicano lo repartiera a los trabajadores braceros. Gracias, don Martín. Lamento escuchar en ambos casos que no le fueron reintegrados a sus familiares esos fondos. Pero sí, esos han sido parte de los retos y ahora que no existe como tal un programa, vamos a ver a qué le suena, en qué se parecen alguna de estas cosas que hemos dicho. Y le voy a devolver la palabra a mi compañera Jocelyn para seguir charlando sobre lo que pasó después del programa Bracero. Sí. Gracias, Nat. Y antes de seguir a lo que pasó después del programa Bracero, o incluso antes de que terminara el programa Bracero, quiero tomar un momento, unos minutitos para que ustedes puedan compartirnos ustedes qué piensan, por qué creen que fue hasta cierto punto exitoso este programa, exitoso en el sentido de que duró bastantes años, más allá de, como dijo Nat, cubrir esas necesidades que surgieron por la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes por qué creen que la gente seguía yendo a Estados Unidos a trabajar y este programa era vigente hasta que luego no hubo condiciones políticas para que los gobiernos siguieran firmando este acuerdo? ¿Pero tienen alguna opinión al respecto? Sí, don Martín. No, yo sí. Aquí en México estaba la pobreza en lo más alto de lo que se pudiera uno imaginar. Estaba la gente muy necesitada, muy pobre. Yo todavía me acuerdo que, bueno, en tu pobre casa, gracias a Dios, pues sí había, por ejemplo, una cama para dormir, pero sí conocí a mucha gente que no tenía ni siquiera una cama para acostarse a descansar a gusto, ¿verdad? Y ahí en la comunidad de donde es mi padre, pues sí hubo mucha solvencia económica, sí hubo mucho aliento económico en la comunidad, mucha gente sí prosperó mucho con esas. Y yo eso le veo el motivo por el cual el programa Bracero, fue muy, pues bueno para la gente y que esa fue el origen del por qué se iba la gente de Bracero. Gracias, don Martín. Del lado mexicano, pobreza, mucha necesidad, la posibilidad de que la gente tuviera comida en la mesa y también pudiera construir una vivienda, ¿no? Con todas las remesas que enviaban los braceros a México. Y del lado de México, del lado de Estados Unidos, ¿qué piensan? Flor, tiene la mano levantada. Sí, a lo que yo escuché de la compañera que me estuvo platicando a mí, fue de que les dieron un pedazo de terreno en la parte de que es un lado de Texas,
que les dijeron que si ellos podían venir tenían ellos o sea, su propiedad en México, en Michoacán ellos, pero ellos tuvieron que dejar todo para poderse mover para acá, pero ellos dejaron, o sea, todas sus propiedades, pero según supuestamente, no sé si los que los traían contratados, les daban un pedacito de tierra y ellos tenían que construir, no tenían casa ni nada, según ellos fue como empezaron. Y de ahí, pero más que nada fue por la necesidad, porque no tenía nada que comer en donde estaban. A lo que me platicó a mí la muchacha, eran como 16 niños y ella alcanzó a arreglar por su papá, pero realmente era porque no tenían para comer. Y de hecho dice que a veces el señor también los llevaba a cortar algodón a ellos, pero no les pagaban, no recuerdo cuánto era lo que a mí me dijo que le daban a su papá por día y no le dan, que como en las imágenes que yo miré, cómo los sprayaban era cierto, porque dice que su papá se empiojó y así lo sprayaban y su papá dice que no le daban seguro médico, nada. Ellos se curaban con lo que ellos podían. Es lo que ella dice, que su papá falleció gracias a todo eso que él estuvo expuesto en ese tiempo, que también subían en el tren y lamentablemente a veces muchos fallecían, ya no regresaban con su familia. Entonces yo pienso que es eso, la necesidad de trabajar, porque no había en nuestros países. Gracias. Muchas gracias, gracias a los dos. Y sí, imagínense qué interesantes tantas historias de cómo lo vivieron aquellos trabajadores. 4 millones de personas que seguramente tuvieron una historia muy particular para llegar desde donde vivían hasta cruzar la frontera y todo lo que tenían que pasar, ¿verdad? Para pues tener trabajo, para muchos también lo ven como una oportunidad de superación, ir a otro país, ganar en otro tipo de moneda, etcétera, pero también, si lo pensamos, lo conveniente que fue para ambos gobiernos este acuerdo bilateral. El gobierno de México se deshacía también de su responsabilidad de asegurar pues los derechos humanos de las personas en México, de asegurar que tuvieran trabajo, vivienda, salud, alimentación, porque no había condiciones, porque no había empleos, porque había mucha pobreza. Y por el lado de Estados Unidos, muy conveniente recibir a mano de obra migrante que pudiera ser remunerada a mucho menor costo y que para los empleadores estadounidenses significara que pudieran hacer crecer su riqueza, ¿verdad? Porque no es lo mismo el salario que recibía un estadounidense al salario que le pagaban a un trabajador migrante mexicano, ni la forma en que los trataban, ni las prestaciones laborales que tenían en general de salud o de vivienda, ¿no? Entonces, es como muy interesante pensarlo también y entender cómo las condiciones económicas, sociales y políticas de unos países, de ambos países en este caso, es la base de cómo se ha ido pues formando esas formas de migrar para trabajar y qué es lo que se ha transformado a lo largo de la historia. Vamos a ver que después de que digamos que estuvo en marcha el programa Bracero y que pues hubo se identificaron muchos puntos positivos de tener migración laboral en Estados Unidos. En 1952, el gobierno de Estados Unidos decidió crear un nuevo programa, que es el programa de visas H2. Este es uno, porque hay más visas de trabajo temporal, ¿verdad? No solamente es la H2, hay otro tipo de visas para actividades específicas en Estados Unidos, pero este programa en específico, nosotras ponemos especial atención en este programa porque es en el que observamos que hay muchas más violaciones y donde las personas están más vulnerables para vivir una vida digna y para tener condiciones pues de laborales que también sean dignas. Estas visas H2 se crearon para que las personas migrantes de México llegaran a este país solo por temporadas. Pero la diferencia con el programa Bracero es que estas visas ya no son un acuerdo entre ambos gobiernos, ya solo es un programa creado y manejado por el gobierno de Estados Unidos, en donde los empleadores estadounidenses argumentan que no hay mano de obra en Estados Unidos para cumplir esa labor, lo cual, bueno, pues no hay mano de obra que
que acepte los salarios que sí aceptan los trabajadores mexicanos o de otros países, pero quizá no es que no haya estadounidenses que no puedan hacer ese trabajo, ¿verdad? Sino que a lo mejor no quieren aceptar esos trabajos que son pagados pues con salarios muy bajos. Entonces, bueno, esta es una de las primeras reflexiones que hacemos sobre las visas de trabajo temporal, que solo lo maneja un gobierno, el gobierno de Estados Unidos, que requiere mano de obra temporal, como lo dice aquí el visual. Todas las visas H2 duran menos de un año, no son transferibles, solo están asignadas a un solo empleador, y si la persona trabajadora decidiera abandonar este trabajo porque no tiene las condiciones laborales adecuadas, porque la vivienda no es buena, porque el salario no es bueno, porque no lo tratan bien, pues inmediatamente en que salga de ese empleo, pierde el permiso, pierde la vigencia, digamos, de la visa, ¿no? Entonces esto ya lo coloca en un estatus migratorio distinto. Existen dos categorías, que es la H2A, solamente para el trabajo agrícola, y la H2B para una variedad de actividades que puede ir como la construcción, el procesamiento de alimentos, los servicios en restaurantes, en hoteles, limpieza, una variedad de actividades con las visas H2. Lo que observamos es que pues estos programas cada vez crecen más y más y más y más, ¿no? Cada vez, recientemente también el gobierno de Estados Unidos anunció que se incrementará el número de visas para que los empleadores estadounidenses tengan toda esa capacidad de mano de obra para satisfacer pues sus producciones o para sacar adelante sus compañías. Sin embargo, lo que observamos es que no necesariamente mejoran las condiciones laborales de todas estas personas trabajadoras migrantes. Aquí tenemos la cantidad de visas que se han otorgado hasta 2019. Esta es una información un poquito, pues, no tan vigente, pero es el último dato que tenemos ahora del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la cantidad de visas de trabajo temporal. Podemos ver que en 2019 había 427,367 visas H2A. De todas estas visas, el 97% fueron otorgadas a hombres, solo el 3% a mujeres. Y visas H2B, más de 112,000, el 87% para hombres y el 13% para mujeres. Entonces estamos observando que pues hay cada vez más mujeres que también buscan cruzar fronteras pues para poder tener un empleo, pero en estos programas predominantemente siguen siendo asignadas a hombres, ¿no? Y también que la mayoría de estas visas son solo visas, bueno, la mayoría, un gran porcentaje del total de estas visas son para personas mexicanas, ¿no? Y también, bueno, también en los últimos años ha crecido el número de migrantes de Centroamérica, por ejemplo, que llegan a través de estas visas. Este programa está abierto para muchos países, no solo para México, son muchos países los que pueden participar, pero también pues por toda la tradición de migración laboral que hay de México hacia Estados Unidos, como nos decía Darely al inicio, ¿no? Fue su abuelito primero bracero, luego su papá fue con las visas H2A y luego ella fue con la visa H2B, pues hay una explicación, una razón de ser de por qué mayormente son personas mexicanas quienes se inscriben en este programa de trabajo y que llegan a los Estados Unidos y que allá se establecen y que después vemos otros conflictos, ¿verdad? Que las condiciones en que viven, que si las personas van y regresan, a lo mejor las personas que viven en Estados Unidos y que trabajan allá y allá tienen su familia, dicen, bueno, pero ellos están bien porque ellos vienen por una temporada y luego regresan a México con su familia. Sí, esta es una ventaja de estas visas y creo que es una ventaja grande porque permite que que la familia siga pues frecuentándose en los Estados Unidos. Sin embargo, para que las personas accedan a este programa,
pasan un montón de complicaciones durante el reclutamiento, se endeudan, son muy fáciles de caer en actividades delictivas como el fraude, no sé, la estabilidad laboral pues es muy limitada, ¿verdad? Porque pues puede que esta temporada un empleador sí los contrate, pero no se sabe, no se puede asegurar que la siguiente temporada también los va a contratar, siguen sufriendo discriminación, salarios peor remunerados, muchas más horas de trabajo, etcétera, 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 etcétera. Entonces no vamos a entrar ya más en detalles sobre las visas, porque en otro próximo taller vamos a hablar sobre cómo es el proceso para obtener estas visas, qué documentos se requieren, qué es lo que todas las personas deben conocer para evitar caer en fraude, más datos sobre dónde están asignados los empleos en Estados Unidos, cuáles son las herramientas que tienen para informarse, cuáles son los empleos reales, dónde pueden conseguir esta información. Lo vamos a hablar en un siguiente taller. Aquí también les compartimos el número de teléfono. Tenemos líneas telefónicas tanto para atenderles en Estados Unidos como en México. Son totalmente gratuitos nuestros números de teléfono y ahí pueden, si en algún momento no estamos respondiendo, pueden dejar su mensaje y nosotros les damos seguimiento.